Un grupo de campistas desapareció en Alaska y me enviaron a investigar. Si tuviera que nombrar a un monstruo, lo más probable es que lo haya cazado. Acepto encargos que me llevan por todo el mundo y me pagan muy generosamente por mi trabajo. Los cazadores de monstruos de mi categoría son pocos y distantes entre sí, y no recomendaría llamar a uno de nosotros para algo como un skinwalker, ya que eso está por debajo de mi nivel salarial. Sin embargo, ocasionalmente, aceptaré uno de esos trabajos si el trabajo está lento. A diferencia de muchos de mis colegas cazadores, no estoy afiliado a ninguna organización. Soy más como un contratista privado, un segador privado, por así decirlo. Con el tiempo, me volví lo suficientemente bueno en mi trabajo como para que mis colegas comenzaran a llamarme Ripe, pero ustedes pueden llamarme Lance. Realmente no me importa. Los apodos no tienen ningún peso para mí. Solo me considero afortunado de volver con vida después de cada caza. Ahora, la historia. Puedo garantizar que por eso todos están aquí. Esta es mi caza más reciente y también es mi encuentro más cercano con la muerte. Comenzó como cualquier otro día. Me desperté, pasé por mi rutina matutina y recibí la llamada mientras comía tocino y huevos en un restaurante local. La llamada era un caso típico de personas desaparecidas. Un grupo de 4 campistas había salido al desierto de Alaska y planeaba estar fuera una semana. Cuando no regresaron 2 días después de lo previsto, las autoridades fueron llamadas para buscar en la zona. No han informado desde anoche, y con la temporada de Wendigo a punto de estar en pleno apogeo, tenía una idea de lo que podría haber sucedido. Dado que el trabajo había estado lento últimamente, acepté con gusto el trabajo. No necesitaría nada más que lo que llevaba para la mayoría de mis cacerías, excepto equipo de invierno, pero siempre me gustaba estar sobrepreparado. Mi equipo habitual incluía guantes resistentes, una planta de Monk's Bow, una ballesta con 12 virotes, una pistola 9 mm completamente cargada con balas de punta de plata y 2 cargadores adicionales junto con algunas raciones básicas. Esta vez, sin embargo, llevaría mi lanzallamas en el viaje, ya que los wendigos y la mayoría de las criaturas en general no toleran el fuego. En cuanto al Monk's Bow y las balas de punta de plata, tanto el veneno de Monk's Bow como la plata eran letales para cualquier cosa que cazara. Algo que quizás no sepas es que los wendigos tienden a comportarse de manera diferente dependiendo de dónde vivan. En los 48 estados contiguos, suelen ser solitarios, usando su capacidad para imitar voces humanas para atraer a su presa. En Alaska y Canadá, cambian por completo sus tácticas de caza. Lo que hacen en estas regiones del norte es viajar en grupos de al menos 4 o 5 y atacar a su presa. Sea cual sea la razón, son mucho más agresivos en estas áreas, y le aconsejo que no visite su territorio desde mediados de octubre hasta mediados de marzo. Sentí la fría brisa otoñal revolviendo mi cabello tan pronto como llegué a Anchorage. El hombre que hizo la llamada me estaba esperando en el aeropuerto para hablar con más detalles sobre lo sucedido. Su fuerte acento ruso lo hacía difícil de entender, pero entendí la esencia de lo que quería informarme. El pobre hombre estaba preocupado hasta la muerte por lo que podría haberle sucedido a su hija y sus amigos. Donde las cosas se volvieron interesantes es cuando me dijo que no creía que fuera un wendigo el que había llegado a los campistas. Le pregunté qué pensaba que era, pero, en sus palabras, no se atrevía a pronunciar su nombre. No voy a mentir. Estaba enojado. Tal vez este pobre anciano tenía alguna información significativa que podría ayudarme, pero ahora no tenía más que antes. Un cazador normal habría decidido darse la vuelta en ese momento. No soy un cazador normal. Un gran pozo de curiosidad rebosante de especulaciones se abrió en mi mente. Quería saber profundamente qué podría ser este posible misterio de horror. Finalmente, algo había reavivado mi pasión. Después de años y años de cazar las mismas cosas, podría tener un cambio, algo de emoción. Deseaba que esta fuera la caza de toda una vida. Llegué al campamento en un momento en el que tendría unas 2 horas de luz solar para trabajar y era necesario moverse rápidamente. Tuve que caminar casi 5 millas desde donde estacioné, sintiéndome observado todo el tiempo. No sería ventajoso para mí quedarme atrapado en la noche con un wendigo o cualquier otra monstruosidad que acechara la noche. Solo tendría una ventaja si llegaba a la noche, seguro que lo haría. La luna iba a estar llena, así que al menos mi entorno estaría lo suficientemente iluminado como para ver. Si fuera una luna nueva, incluso un cazador tan habilidoso como yo sería presa fácil. La búsqueda en el campamento transcurrió como se esperaba.
Estaba completamente abandonado. Nada en el bosque a mi alrededor emitía un solo sonido. Solo había un silencio puro, muerto. Lo que pasó por allí hizo un muy buen trabajo de sí mismo. Las tiendas estaban destrozadas como si hubieran pasado por una trituradora de papel varias veces y luego fueran puestas en una licuadora. Gotas de sangre estaban por todas partes, manchando los árboles circundantes y lo que quedaba de las tiendas. De alguna manera, donde había estado la fogata parecía que se había usado la noche anterior a mi llegada para investigar. Eso significaba que alguien por aquí estaba vivo y también era lo suficientemente inteligente como para saber que el fuego mantenía a raya a los wendigos, o al menos así se suponía. Un cuerpo desgarrado de un hombre, lleno de grandes cortes y marcas de mordeduras, yacía a pocos metros de la fogata. A primera vista, parecía una matanza típica de wendigo. Las marcas de garras eran consistentes con restos anteriores que había visto, pero las marcas de mordeduras no lo eran. Todos los órganos internos de este pobre hombre fueron arrancados y comidos. Incluso con todo eso, no había sangre de su cadáver. Esto me preocupaba más que cualquier otra cosa. Ningún monstruo que había cazado antes había dejado un cadáver sin sangre, excepto los vampiros, y ellos no devoraban los órganos internos de las personas. Cerca de los arbustos, noté a una joven y otro hombre en el mismo estado que su amigo. Dos cuerpos más que parecían ser similares a los de los guardabosques del parque tenían las mismas heridas, tenían que ser el equipo de búsqueda. Exploré algunos de los árboles cercanos, y lo vi, el cuerpo de un wendigo horriblemente desfigurado. Su estructura esquelética estaba completamente destrozada y sus astas hechas añicos. Entonces supe que tenía que irme o quedarme y matar a este demonio misterioso. Contra mi mejor juicio, me encerré dentro del campamento, usando mi lanzallamas para crear un anillo de fuego entre yo y la línea de árboles. Mientras tanto, algo seguía mordiéndome la mente. Había 4 campistas. 3 cuerpos. Algo no encajaba. Una débil voz femenina habló desde un árbol alto directamente detrás de mí. No deberías haber hecho eso. El fuego lo trajo aquí la última vez. Me di la vuelta para verla temblando visiblemente. Su ropa hecha jirones, sus ojos azules llenos de lágrimas y miedo. Sentí simpatía por ella. Una vez había sido como ella en mis primeros días. Fue mi primera caza. Un hombre lobo me había acorralado en un viejo ático y estaba listo para tirar todo por la borda. La mirada de sus ojos rojos y malvados está grabada para siempre en mi memoria, atormentando constantemente mis pesadillas. En ese momento, me puse firme y me convertí en lo que soy ahora, un cazador que no muestra misericordia a los monstruos. Nunca muestres misericordia. Ellos no te devolverán el favor. Ven aquí arriba, la chica gritó, recuperando toda su vida desvanecida en ese solo instante. Vacilé. Los skinwalkers a menudo usan esta táctica en personas compasivas. Sin embargo, ella tenía razón. No más tarde de que la chica lo mencionara, escuché algo corriendo por los árboles desde mi izquierda. Era sobrenaturalmente rápido. Las ramas se rompieron y las agujas de pino crujieron. Los pasos de la bestia se hicieron más fuertes y pesados a medida que se acercaba. Rápidamente trepé al árbol. Fue difícil con mi equipo, pero no podía permitirme dejar nada atrás además de mi lanzallamas, que descarté por mi propia supervivencia. De alguna manera, logré elevarme lo suficientemente alto en una rama. Supongo que la pura fuerza de voluntad junto con la adrenalina producida por el miedo puro pueden lograr casi cualquier hazaña física de fuerza. La chica intentó gritar cuando la bestia irrumpió en el claro, pero pude alcanzarla y cubrirle la boca, aunque con algo de esfuerzo. En el claro se encontraba un lobo masivo. Si tuviera que adivinar, probablemente tenía cerca de 7 pies de alto en el hombro. Una ligera brisa soplaba a través de su espeso pelo blanco. Un par de ojos rojos malvados y relucientes estaban fijos en mí desde el lobo, y su rostro estaba enroscado en un gruñido, revelando colmillos goteando con un líquido rojo carmesí. El aullido distorsionado y de tono bajo que bramó fue más allá de ensordecedor. Fue mandante y primario. El lobo dio vueltas alrededor de mi anillo de fuego y lo atravesó después de una vuelta completa. Su pelaje no estaba chamuscado ni un poco por las llamas rugientes. El lobo se quedó hasta que la luna había subido alto en el cielo, mirándome el alma con sus malvados ojos todo el tiempo, pero una vez que pude escuchar los árboles susurrando en la distancia y los gritos inconfundibles de los wendigos, el lobo se fue.
Conociendo a estos monstruos como lo hacía, sabía que volvería. Quería a ambos muertos, pero ¿por qué no nos había matado ya? Seguramente tenía la suficiente fuerza como para embestir el árbol y derribarlo, llevándonos con él y proporcionando una comida fácil. La bestia podría haber saltado con sus poderosas piernas y seguir haciéndolo hasta que uno de nosotros fuera derribado junto con él. Mientras intentaba pensar en una forma de salir de nuestro predicamento, la chica me habló por primera vez en horas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, haciendo evidente la derrota que sentía. Un tipo ruso me llamó para averiguar qué les pasó a ustedes. La pregunta más pertinente es, ¿cómo sobreviviste?, cuestioné a su vez. Así que el papá de Natalia te envió. Yo sobreviví porque ellos murieron. Esa cosa casi me atrapa a mí también, pero solo enganchó mi chaqueta. He estado aquí arriba por 3 días. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Por suerte, aún tenía mi mochila conmigo. Saqué un trozo de carne seca y una botella de agua y se los entregué. Toma. Lo necesitas más que yo. ¿Puedo saber tu nombre? Ella rápidamente, pero agradecidamente lo tomó y comenzó a comer y beber. Sé que no es mucho, pero no permitiré que mueras, no si puedo evitarlo. Su voz se animó un poco después de haber tenido su escasa comida. Mi nombre es Gillian y gracias. Pensé que me moriría aquí arriba. Odio tener que hacer esto, pero ¿qué sabes sobre ese lobo? Se llama el Baela. El abuelo de mi amigo John nos contó sobre él. Lo siento, pero eso es todo lo que sé. Maldición, pensé tratando de no parecer preocupado, lo cual pude decir que no estaba funcionando debido a que Gillian también estaba cada vez más preocupada. Cada otro cazador que había sido enviado tras un Baela nunca había regresado. Son los mejores en América del Norte. No importa cuánto tiempo tome, siempre matan algo en lo que ponen su mirada, y ahora probablemente seríamos su próxima forma de comida cuando regresara. En ese momento, no había una sola persona que hubiera documentado sus habilidades. Solo había especulación sobre lo que podía hacer. He visto de primera mano lo que deja atrás, y a menos que tengas un deseo de muerte, nunca vayas tras el Baela. ¿Qué pasa?, preguntó queriendo saber a qué podía tenerle miedo a alguien como yo. No es nada, mentí en vano. Más vale que me lo cuentes. Salimos vivos o morimos, declaró con ese mismo fuego que solía tener en mis primeros días. Está bien. Te lo diré, pero no te gustará. Soy uno de los mejores cazadores de monstruos que hay. La gente paga una buena cantidad por tipos como yo para hacer este trabajo, y por muy bueno que sea, por muy buenos que sean otros cazadores como yo. Ninguno de nosotros ha regresado nunca de cazar al Baela. Extrañamente, esto no afectó su optimismo. Su voluntad de vivir ardía más brillante que el anillo de fuego que aún rugía debajo. Eso encendió un nuevo fuego en mí. Tenía que sacarnos de aquí vivos. ¿Quién dijo que no serías la primera?, dijo Gillian reafirmando mi determinación recién encontrada. Dios, me recordaba tanto a la mujer por la que comencé mi carrera de caza. Cuando tenía 19 años, salimos de campamento juntas en los Apalaches, solo nosotras dos. Un skinwalker la arrebató de mí y juré vengarla. Sé que suena como un cliché de película exagerado, pero es un cliché por una razón. Nosotros, como humanos, tenemos la motivación para vengar a nuestros camaradas y seres queridos. Ese skinwalker terminó siendo el segundo demonio que maté después de ese hombre lobo. Fue como un rito de paso. Matar a ese bastardo, sin embargo, supe que no había vuelta atrás después de haberlo hecho. Aquí estaba yo, 7 años después, viendo a alguien pasar por lo que yo había pasado. Tal vez, de alguna manera, mi chica había vuelto a mí. Sabes, tal vez tienes razón, estuve de acuerdo con ella, para su deleite. Ahora estaba decidido más que nunca a regresar con vida. Abrí uno de los bolsillos de mi mochila y me puse los guantes. Luego, abrí un segundo bolsillo y saqué cuidadosamente la planta de Monk's Wood. Usando lo que quedaba del agua, la destilé, ya que el Baela puede oler incluso el más leve olor de ella. Rocié mis flechas de ballesta con mi preparado y esperé. Solo habría tiempo para un disparo antes de que el enorme lobo supiera lo que estábamos tratando de hacer, si es que ya no lo sabía. Me volví hacia Gillian y le dije, entregándole mi pistola de 9 milímetros, mantente en silencio, no importa lo que veas u oigas. Si algo me sucede, necesito que corras. Solo sal del bosque. Puedo darte suficiente tiempo para eso. Ella asintió en conformidad.
Me reconfortaba saber que al menos uno de nosotros sobreviviría esa noche, aunque no quería morir yo mismo. Lo que parecieron otras 2 horas pasaron. El fuego se había extinguido desde hacía mucho tiempo y el sol estaba saliendo. Entonces, lo escuchamos. Un wendigo se acercaba a nuestro claro. Por sus movimientos frenéticos, el Baela estaba justo detrás de él. Tan pronto como el wendigo rompiera la línea de árboles, todo estaría acabado. Y así fue, el Baela se abalanzó sobre él tal como lo predije. Esta era mi oportunidad. Disparé mi ballesta. Golpe directo. La flecha se alojó entre las enormes escápulas del lobo mientras destripaba a su presa. Su aullido resonó en todo el bosque, haciéndolo sonar como si el propio bosque estuviera sufriendo. El veneno potente necesitaría unos minutos para recorrer el enorme cuerpo del Baela mientras se alejaba. El wendigo aún estaba vivo, emitiendo sus fuertes gritos de angustia mientras se arrastraba hasta la base de nuestro árbol y comenzaba a trepar. Antes de que pudiera recargar mi ballesta, escuché el estallido de un disparo. Entre los ojos del demonio había un agujero humeante. Ya no se movía, excepto por unos pocos espasmos. Gillian y yo bajamos del árbol y corrimos en dirección a la salida del sendero. La sensación de estar siendo observados nos siguió todo el camino hasta que llegamos al último claro antes del comienzo del sendero. La amenazante presencia que nos había estado acechando estaba parada en el centro del claro. Tropezando hacia nosotros estaba el Baela, con la flecha de ballesta aún alojada en su espalda. Claramente estaba sucumbiendo al veneno, pero incluso eso no detendría a este perro infernal en su empeño de asesinarnos. Gillian se quedó paralizada. Arrebaté la pistola de su firme agarre mientras el monstruo se abalanzaba hacia nosotros, con los dientes al descubierto, los ojos rojos fulgurantes y la boca espumante. Un solo disparo fue suficiente. Todo había terminado. El cuerpo del Baela se contrajo y cayó al suelo con un sonido sordo y satisfactorio. Llegamos al camión en el que había llegado el día anterior. Radié a alguien cercano y les conté lo que tenían que recuperar del bosque. Al principio sonaron escépticos. Esta no era la persona destinada a recibir el mensaje, pero después de algunos problemas con el radio al otro lado, nos dieron luz verde para abandonar el área. No sé si fue mi imaginación o no, pero juro que vi un par de ojos rojos observándonos mientras nos íbamos. Confesiones de un forestal. Trabajo para el Servicio Forestal de Estados Unidos. Durante mis más de 20 años de servicio, han ocurrido muchas cosas interesantes y bastante anormales. Leer las experiencias de otros en este y otros sitios sobre su trabajo en la silvicultura me ha motivado a compartir las mías. Déjenme empezar diciendo que el Servicio Forestal tiene políticas estrictas sobre redes sociales, la mayoría del gobierno federal las tiene, y si vinculo mi nombre real a esto, recibiría una llamada de la Oficina de Gestión de Personal y probablemente una carta de despido. Por esa razón, no compartiré mi nombre. No diré en qué bosque nacional trabajo, pero está en el centro del país y tiene menos de 500,000 acres. No tenemos montañas vastas ni grandes cuerpos de agua, pero tenemos algunos ríos, varias áreas silvestres y suficiente tierra para explorar durante años. Hay mucha historia en nuestro pequeño bosque nacional y ocurren cosas extrañas, más de lo que la mayoría piensa. Mientras mantenga mi nombre y el bosque en el que trabajo en secreto, debería sentirme cómodo contando mis historias. Tengo muchas, házmelo saber si quieres escuchar más. Primera historia, leyendas de monstruos por todas partes. Estoy seguro de que en tu localidad hay alguna leyenda de monstruos. Quiero decir, Bigfoot ha sido avistado en todas partes. Esa criatura se mueve más que Santa Claus. De todos modos, tenemos algunas leyendas de monstruos en nuestro bosque nacional. Una en particular siempre me ha perseguido porque la vi. No puedo nombrar al monstruo porque revelaría grandes detalles sobre mi ubicación, pero puedo decirte cómo se veía. Déjame empezar desde el principio. Era pleno verano y estaba asignado a los senderos por un tiempo. Mi trabajo era llevar a un grupo de voluntarios a una parte bastante remota del bosque para realizar control de especies invasoras. Básicamente, teníamos que arrancar un montón de madreselva japonesa porque se estaba propagando como un incendio cerca de un área natural donde crecía una orquídea muy rara. Las plantas invasoras amenazan el bosque. Así que nos reunimos al final de un camino del servicio forestal que era un recorrido de aproximadamente 2 millas. Luego, tuvieron que subirse a mi camioneta de servicio para conducir el resto del camino, alrededor de 1 milla, ya que el camino se volvía muy áspero en ese punto.
Muchos de nuestros caminos de servicio son viejos y rústicos, de cuando eran caminos agrícolas antes de que se creara el bosque nacional. Una vez que llegamos al lugar, tuvimos que caminar 2 millas adicionales hasta el área natural donde estaba la madreselva. Llegamos y comenzamos nuestra tarea. Esta área está densamente forestada y, en pleno verano, el crecimiento es horrendo. También está justo al lado de un río, por lo que crecen cañas gigantes y plantas tolerantes al agua. Además, hay hiedra venenosa por todas partes, garrapatas, moscas que pican e incluso serpientes de cascabel y mocasines de agua. Así que ver algo a tu alrededor claramente no es posible en esta época del año. Estábamos aproximadamente a 2 horas de nuestro trabajo cuando todos nos detuvimos abruptamente por un sonido que provenía de cerca del río. Era el grito más fuerte y profundo que había escuchado. Sonaba casi como el rugido de un tren de carga, pero sabías que venía de algún tipo de ser vivo. Ocasionalmente, tenemos osos, lobos y pumas que pasan por la región, pero no hay ninguna población oficial. Bueno, quiero decir que la hay, pero no la hay, esa es otra historia. El rugido continuó y nos dejó a todos inquietos, especialmente porque sonaba como si se acercara. Supuse que era un oso que había llegado a la región. Es lo más probable, especialmente donde un río cruza desde otro estado. Los osos, los machos en particular, viajarán lejos en busca de parejas. A medida que el sonido se acercaba tanto que parecía estar justo con nosotros, de repente se detuvo. Luego, silencio absoluto durante un par de minutos. Pero empezamos a oler barro fresco. ¿Sabes ese olor sucio que normalmente se encuentra en las orillas fangosas de un río? Éramos 5, incluido yo. Todos estábamos mirando en una dirección, hacia donde creíamos que venía el rugido, pero supongo que nos equivocamos de dirección. El siguiente sonido fue justo detrás de nosotros. Sonaba como barro cayendo desde una altura de unos 3 o 4 pies al suelo, ese sonido de splat que hace. Me giré y vi que mi peor miedo se hacía realidad. Me habían hablado de esta cosa, pero nunca pensé que la vería. Era enorme. Tal vez de 7 u 8 pies de altura. Muy robusto. Cubierto de barro, el tipo de barro que se encuentra en el fondo de un río. Olía terrible. Fétido. Se erguía como un hombre. Sus extremidades eran musculosas, realmente musculosas. Sabías que podía correr tan rápido, si no más, que cualquier ser humano. Sus manos terminaban en garras que tenían puntas afiladas como cuchillas, de aproximadamente 3 pulgadas de longitud. Su gran cabeza estaba sobre un cuello muy pequeño. Sus ojos negros y brillantes nos miraban desde profundas y grandes cuencas. Su boca estaba abierta de par en par, mostrando filas de dientes torcidos y desgastados, de al menos 3 o 4 pulgadas de largo, empapados en sangre y barro mezclados. Una vez que supo que sabíamos que estaba allí, dejó escapar otro rugido. Esta vez, fue tan fuerte que mis oídos dolieron un buen rato después. En ese momento, yo solo era un técnico de senderos, no un agente del orden. No llevaba ningún arma, ya que estaba prohibido por el gobierno. Tenía una herramienta para arrancar las raíces de las plantas del suelo, pero no era una pala tradicional para matar monstruos, la mayor parte era de plástico barato. Así que hice lo único que sabía hacer, gritar «corre», y luego hacer lo que grité «corre». Me aseguré de que los voluntarios estuvieran delante de mí mientras corríamos. La criatura nos persiguió. No me giré para verla, pero los gritos aterrados y las caras retorcidas de los voluntarios corriendo frente a mí, al mirar hacia atrás, me dijeron que probablemente estaba justo detrás de nosotros. Podía oírla, desgarrando pequeños árboles y la maleza, sonaba como una manada de bisontes corriendo por el bosque, pero gruñía y rugía todo el tiempo. Uno de los voluntarios cayó y no pude detenerme a tiempo para recogerlo y seguir adelante. Era demasiado tarde. Me detuve y vi que la criatura no estaba detrás de mí. Estaba con el voluntario que cayó, desgarrando su abdomen. La mejor manera de describir lo que vi era que parecía un perro con las patas delanteras sobre los hombros del voluntario, inmovilizándolo mientras mordía su estómago y sacudía violentamente la cabeza de lado a lado. Rugía todo el tiempo, pero su sonido estaba amortiguado porque la carne del voluntario estaba dentro de su boca. Nunca olvidaré el grito del voluntario ese día. No intenté ayudarlo porque era demasiado tarde. Incluso si hubiera podido llegar a él y de alguna manera sacarlo, estábamos demasiado lejos, se habría desangrado. Así que corrí.
Corrí hacia mi camioneta con el resto de los voluntarios y radioenvié a nuestro despacho un código especial. Una vez que regresamos al camino principal del servicio forestal donde todos estacionamos, las autoridades y el ranger del distrito llegaron poco después. Hice que todos se quedaran hasta que llegaran. Me dijeron que me fuera, lo cual hice mientras hablaban con los voluntarios. No sé qué se dijo. Sé que oficialmente negamos que el voluntario que fue devorado estuviera con nosotros desde el principio. Ahora es un sujeto de persona desaparecida. Iniciamos un incendio en esa parte del bosque comenzando en una zona recreativa popular para hacer que pareciera un incendio accidental de una fogata abandonada. Nos aseguramos de dejar que esa área ardiera bien antes de apagarla. Nadie conoce la verdad sobre el voluntario, aparte de nosotros en el servicio forestal. A los otros voluntarios se les aseguró que nunca hablarían de ello y eso es todo lo que diré sobre ellos. Pero están vivos. Esa criatura es real y aterradora. Se alimenta de comidas fáciles. Ten cuidado cuando salgas a explorar en lo profundo de un bosque lejos de la civilización, especialmente cerca de un río. Es curioso porque estos pequeños pueblos alrededor del bosque celebran a esta criatura y la utilizan para el turismo, pero si supieran que es real y lo que podría hacer. Segunda historia, osos, lobos y pumas. Todos los locales y muchos turistas por igual dirán que nosotros, el gobierno federal, soltamos pumas, lobos, osos, incluso serpientes de cascabel en el bosque nacional, desde helicópteros negros no marcados. Las serpientes de cascabel siempre han estado aquí, ocurren naturalmente. Sin embargo, los lobos, osos y pumas solían ocurrir naturalmente aquí hasta que los colonos pioneros talaron todo el bosque y los ahuyentaron. Una vez que reforestamos, después de unas décadas de crecimiento de árboles, tuvimos un hábitat sostenible para que estos grandes animales regresaran. Pero no regresaron, no regresaron de forma natural. No utilizamos helicópteros negros no marcados para soltar a estos grandes depredadores. Quiero decir, logísticamente, eso sería más complicado que intentar mantenerlo en secreto. Todo lo que hacemos es declarar un área para quemas prescritas o afirmar que un fugitivo está suelto o algo así. Cerramos la zona forestal. Nos aseguramos de tener suficiente personal. Y luego entramos con el animal tranquilizado y lo soltamos para que despierte por su cuenta. Por supuesto, todos están microchipeados para que podamos rastrearlos y seguir sus esfuerzos de reproducción. Continuamos negando que hacemos esto y, afortunadamente, las masas lo ven como paranoicos locos locales y, en su mayoría, es fácil mantenerlo en secreto. Sin embargo, tuvimos un incidente. Un excursionista local que se ha hecho un nombre en las redes sociales graba sus caminatas y las publica en internet. Al principio, no era un problema porque se mantenía en las áreas de senderismo conocidas y fáciles. Ahora se adentra y se abre camino en algunas de las áreas más remotas del bosque. Va a lugares a los que yo nunca he ido. Un día, estábamos en una de las áreas silvestres donde soltamos a una osa negra y él se topó con ella y sus cachorros. Grabó videos y fotos y pudo salir de allí antes de que ella se molestara demasiado. Hizo lo correcto y nos llamó primero y dijo que nunca publicaría el contenido a menos que se lo permitiéramos. Tuvimos que amenazarlo bastante para asegurarnos de que nunca dijera nada. Tuvimos que ponernos en contacto con personas de más alto rango en el gobierno federal y enviaron a algunas personas de una agencia que ayuda a múltiples agencias a mantener las cosas en silencio. Las personas vestidas con trajes negros, conduciendo SUVs negros, aparecieron en la casa de este excursionista y lo convencieron de que nunca dijera una palabra, pero lo animaron a seguir haciendo sus videos. No querían que la gente comenzara a sospechar sobre esto. Conocí a un chico una vez y le pregunté si alguna vez había visto algo que no pudiera explicar en el bosque. Esto fue antes de que la gente tuviera que silenciarlo por lo de los osos. Me contó que una vez estaba abriéndose camino junto al río y vio algún tipo de gran animal que no podía describir del todo. Cuando me dijo que no podía volver sobre sus pasos porque el área había ardido, supe exactamente lo que había visto. Ah, y sobre los osos. Mantenemos esto en secreto porque la gente entraría en pánico. No ha habido poblaciones de osos aquí, oficialmente, durante muchos años. Nadie sabría cómo manejarlo y el bosque probablemente se convertiría en un salvaje oeste con balas volando ahora que todos pueden llevar un arma oculta. Así que hacemos lo que tenemos que hacer para mantenerlo en silencio, pero eventualmente no podremos hacerlo más, estoy seguro. Tercera historia, los árboles. Esta próxima experiencia ocurre en un área que lleva el nombre de un fenómeno que ocurre allí.
Lo he visto con mis propios ojos y sé que es real. Pero la gente piensa que es inocente y no dañino, pero yo sé la verdad. Nosotros sabemos la verdad. Quiero tanto decirte el nombre de este lugar, pero hacerlo permitiría que buscaras rápidamente qué bosque es el que manejo. Estoy asumiendo un riesgo al contarte estas cosas. Si se enteran, probablemente tendré que parar o incluso podría pasarme algo. Así que no voy a decir dónde está, incluso si adivinas. De todas formas, volviendo a la historia. Cuando estaba en el equipo de senderos, por un tiempo, fui el único. Los recortes presupuestarios y la alta rotación del personal hicieron que eso sucediera. Y debido a que enviamos a nuestro personal al oeste durante la temporada de incendios forestales, termina siendo el lobo solitario en muchos proyectos. Así que me asignaron limpiar un sendero circular en un lugar del bosque. El sendero circular incluye un sendero popular que es utilizado a menudo por excursionistas y jinetes, así que tenía que mantenerse libre de árboles caídos y demás. Comencé a caminar por el sendero con mi motosierra. A unos pocos kilómetros, comencé a ver árboles caídos en el sendero. Eran pinos. Los pinos no son nativos aquí. Fueron plantados en los primeros días del bosque para ayudar a controlar la erosión severa. El objetivo siempre había sido talar los pinos, pero los ecologistas detuvieron eso. Es una locura porque estos pinos son tan tolerantes a la sombra que están matando nuestros árboles de hoja caduca nativos. En fin, un simple susurro de viento puede derribar estas cosas fácilmente y causar todo tipo de problemas al final. El primer árbol que encontré en el sendero era un pino de tamaño decente. Tenía un hacha, pero era lo suficientemente grande como para que tuviera que usar mi motosierra. Así que me puse mi equipo de protección personal, que incluye casco, gafas de seguridad, orejeras, chaps de pierna y guantes. Luego encendí la motosierra y me incliné hacia el árbol para comenzar a cortar. Fue entonces cuando escuché un grito horrible, un grito desgarrador. Detuve la sierra, apagué el motor, me quité las orejeras y escuché. No oí nada. Llamé para ver si había alguien allí. Aún así, no escuché un solo sonido. Sabes que todo eso por sí mismo fue lo primero aterrador de esta experiencia, no había sonido en absoluto. No había pájaros cantando. No había ciervos corriendo. No había árboles chirriando por el viento. Demonios, no había viento. Todo estaba quieto y todo era silencio. Me encogí de hombros, volví a colocar mi equipo y encendí la sierra nuevamente. Mientras cortaba el árbol, los gritos empezaron de nuevo. Logré penetrar el tronco antes de apagar la motosierra y quitarme los protectores de oídos. Pero el horror absoluto me invadió al darme cuenta de que los gritos continuaban, justo debajo de mí. Provenían del árbol. Eran fuertes, ensordecedores, y sonaban como un eco en un túnel enorme. Eran continuos y no se detenían. Agarré la sierra y la saqué con un tirón. Al soltarla del árbol caído, un líquido salió a presión desde dentro del tronco, empapándome la cara y el frente del cuerpo. El líquido era espeso y rojo como la sangre. Era sangre. Aterrorizado y en estado de shock, sin saber qué hacer, simplemente volví a encender la motosierra mientras yo mismo gritaba y la volví a clavar en el árbol. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes y la sangre seguía salpicándome más y más, ensordeciéndome incluso con los protectores de oídos puestos, hasta que finalmente lo corté por completo. Logré trozar el resto del árbol lo suficiente para despejar el camino. Cubrí el charco de sangre con tierra para ocultarlo. Entonces, los gritos se detuvieron y la sangre simplemente se desparramó en un charco bajo el lugar donde había cortado el árbol. Se escuchaban sonidos de gárgaras provenientes de la zona donde hice el corte y parecía que el árbol había muerto ahogado en su propia sangre. Ese día tuve que cortar unos 12 árboles más para despejar el sendero. Todos ellos gritaron y sangraron mientras acababa con ellos. Con el tiempo, me fui acostumbrando. Intenté contarle al supervisor de los senderos lo que había sucedido, pero me interrumpió a mitad de la frase y me dijo que lo olvidara, que siguiera adelante y cumpliera con mi trabajo. Así que eso hice.